Y estamos domando con mucho éxito la inflación. Nos dejaron plantada una hiperinflación, para que tengan una idea. Cuando nosotros llegamos, la inflación estaba corriendo al ritmo del 1% diario, es decir, al 3.700 anual. En la segunda semana de diciembre ya estaba al 7.500. La inflación mayorista del mes de diciembre estaba en 54%, que anualizado da 17.000. Y bueno, hoy, digamos, se va a estar conociendo también los datos de inflación mayorista, con un derrumbe verdaderamente fenomenal, que muestra de la tarea enorme que estamos haciendo. Recibimos el país con... Recibimos el país con déficits gemelos por el equivalente del 17% del PBI. Piense que 4 es una alerta amarilla, rojo se van a dar una piña, 17, imagínense. De esos 17, 15 se debían al déficit fiscal, 5 en el Tesoro Nacional, 10 en el Banco Central. Nos decían que era imposible ajustar en el Tesoro más que un punto, y nosotros en realidad tuvimos una política de mucha austeridad y terminamos haciendo un ajuste de 7 puntos del PBI, o sea, sobrereaccionamos el Tesoro, con lo cual, digamos, por eso ahora podemos relajar un poco las condiciones. Llevamos 4 meses seguidos de superávit financiero. Y en cuanto al déficit cuasi fiscal, es decir, el que genera el Banco Central, de 10 puntos del PBI ya lo llevamos a 3, con lo cual hicimos otros 7 ajustes más. O sea, llegamos hecho en menos de 5 meses hicimos un ajuste de 14 puntos del PBI. Y además empezamos con todo, ahora que digamos que los mercados de deuda, digamos, están estabilizados, empezamos a mudar la deuda desde el Banco Central hacia el Tesoro, que como debería haber sido siempre, con lo cual estamos bajando todavía mucho más. Y bueno, y estamos logrando encaminar digamos, el tema de la inflación, digamos, vía una política fiscal muy dura, vía un saneamiento del Banco Central y el sinceramiento del mercado de cambios, el cual, digamos, más tarde o más temprano vamos a terminar abriendo el mercado, y al mismo tiempo lo que se empieza a ver es que la economía tocó un piso entre el mes de marzo y abril, con lo cual ya hay indicadores que muestran que la economía está recuperando. Por lo tanto, eso que decían que era imposible hacer, mentira, no era imposible, sí se puede hacer, pero uno tiene que tener el coraje. Y en eso el liberalismo es nuestro norte. Es decir, cuando yo voy a las reuniones de gabinete y tomo decisiones frente a mis ministros, siempre el norte está pensado en la libertad. Aviso, no es un camino, digamos, rectilíneo uniforme. O sea, ustedes saben a dónde quieren ir. En el medio hay escollos. No solo hay escollos, digamos, que uno tiene que esquivar. Cuando uno está esquivando, digamos, están también los que le tiran torpedos de afuera, propios y ajenos. Con lo cual no es una tarea fácil. Por eso a veces uno ve como que pareciera que hay algún desvío frente a las ideas de la libertad, y en realidad tiene que ver con que... Los equilibrios políticos. Exactamente, hay cuestiones de índole política que hacen que uno tenga que... El conjunto de restricciones es más grande. Mire, les voy a confesar algo. Yo soy muy amigo de un gran economista argentino que se llama Juan Carlos de Pablo, y cuando yo leí el artículo de Murray Newton Rothbard, Monopolio y Competencia, que es parte de ese libro maravilloso, El hombre, la economía y el Estado, está en el tomo 2, si no me equivoco, nada, me volví ANCAP, como correspondía. Y entonces yo tenía muchas charlas con el profesor de Pablo, y la verdad que eso me había puesto insoportable, estaba bastante áspero. Y el profesor de Pablo, digamos, él entrevistó a todos los ministros de Economía y presidente del Banco Central desde la mitad del siglo XX en adelante. Entonces, a mí una de las cosas que decía, pero ¿por qué, digamos, alguien que sabe tanto y con tantas cosas es tan condescendiente? Y si bien yo siempre traté de incorporar las restricciones, vos sabés que tenemos muchas de nuestras filas que les cuesta incorporar las restricciones, siempre lo traté de hacer, nunca creí que eran tantos. Con lo cual el otro día, cuando nosotros con el profesor de Pablo nos juntamos los domingos a ver ópera, y cuando estábamos cenando yo le hice mi autocrítica y que pedía disculpas por esos momentos en los cuales no entendía bien de qué se trataba, porque la verdad que la cantidad de restricciones que uno enfrenta son mucho más grandes de lo pensado, y además, como se dice en ajedrez, digamos, aun cuando a uno le toca las blancas, las negras también juegan, es decir, con lo cual, digamos, el equilibrio político, ustedes no crean que a los políticos les interesa que ustedes estén mejor, no, eso es mentira. Lo único que les interesa es estar bien ellos en general, y no sé, y en 25º orden le debe importar lo que le pasa al país. Es decir, salvo, digo, cuando tienen casos raros, que, digamos, o sea, se cansaron. Pero, digo, de vuelta, hay que llegar a situaciones muy límites como la que
llegamos nosotros y en esa carambola aparecimos. Y la buena de esto es que se nos prendieron los reflectores en todos lados y estamos incomodando a los rojitos por todo el mundo. Una duda sobre situación y precisamente sobre horizonte. Ahora mismo, tú mismo lo has comentado, consideras inmoral el control de capitales, pero hay un cepo que por esas restricciones políticas estáis manteniendo. Después de eliminarlo, ¿cuál es el horizonte? Porque en los últimos días, yo al menos he leído titulares de estamos preparados para la dolarización, descartamos la dolarización. ¿Sigue en pie el plan de cerrar el Banco Central? Absolutamente. El punto es el siguiente. Nosotros, digo, para más o menos tener la idea de la herencia que recibimos en el Banco Central. El Banco Central, por cada peso de base monetaria, había más de 3 de pasivos remunerados, que era lo que generaba este tremendo déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI. Al mismo tiempo había deuda con importadores, la famosa CIRA, que eran más de 50.000 millones de dólares. Las reservas netas del Banco Central eran negativas en 12.000 millones de dólares. Había control de capitales y la brecha era del 200%, o sea, era una relación 3-1 el paralelo respecto al oficial. Además, teníamos vencimientos en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Teníamos vencimientos externos por 24.000 millones de dólares con el acuerdo con el fondo caído. Y además teníamos dividendos atrapados. Y además, el gobierno anterior utilizó, como los bancos no querían financiar el déficit fiscal de manera directa, se utilizó al Banco Central como un mecanismo indirecto, que son estos instrumentos de los puts, que son puts americanos que encima me los pueden ejecutar cuando se les da la gana. Entonces, básicamente, los grifos de la emisión son el sector público, ese grifo nosotros lo atacamos con el superávit fiscal. Está el grifo del sector externo, ese es contra demanda de dinero, en principio no sería un problema. Igual nosotros lo esterilizamos básicamente para recomponer digamos, la posición del Banco Central. Es más, de hecho, los compra el Estado, digamos, con el superávit y va sacando deuda del Banco Central para, digamos, que se vaya recomponiendo. De hecho, el gobierno anterior, que vendía dólares todo el tiempo, nosotros en 5 meses compramos 16.000 millones de dólares. Sí. No solo eso, sino que además teníamos los mecanismos de emisión endógena, ya sea el tema de los pases. Para que se den una idea, había instrumentos que tenía el Banco Central que eran a 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, y para cuando llegamos nosotros lo pasaron todos a 1 día. Es decir, nos podían cuadruplicar la cantidad de dinero en 1 día. O sea, ¿se imaginan lo que hubiera sido eso? Entonces, el problema ya no era un problema solo de flujos, sino que teníamos un problema de stocks enormes. Entonces, por un lado, digamos, fuimos licuando los pases. Por otra parte, estamos pasando la deuda de los pases. Digamos, de hecho, ayer hemos eliminado 1/3 de los pases. Estamos trabajando en la solución del tema de los puts. Por lo tanto, estamos terminando con todos los factores de emisión endógena y estamos haciendo unas sucesivas operaciones de BOPREAL para limpiar el problema de lo que tiene que ver con los dividendos retenidos.